días, jóvenes. Buenos días, profesor. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? A ver, ¿cuántos participantes? 16.
Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a repasar lo que vimos en la última. Buenos días, profesor. Vamos a ver, estábamos viendo cómo resolver ecuaciones no lineales. Vamos a ver dónde está el documento. Está el documento. Vamos a ver. Ya, este es el documento. Vamos a compartir la pantalla. Compartir. Ya, joven, están viendo el documento Word de la clase pasada, donde habíamos visto hasta el método de bisección. Método de bisección. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor, sí, le escuché bien. Vamos a pasar un poco una lista preliminar. Ya saben que tienen que contestar solo con su apellido. Albornoz está, Amaya. Albornoz. Amaya. Albornoz. Ya, Albornoz, sí. Ya. Amaya. Amaya Paulino. Amaya Banto. Amaya Paulino. Amaya Paulino. Arenas Arias. Arenas Arias. Ya, Ailas Andía. Barrio Nuevo. Chávez. Cosar. Espinosa. Hernández Ochoa. Flores Adalia. Ya. González Lozano. Jara Romero. Gonzalo Lozano. Ya, González Lozano, perfecto. Malma Pardo. Mantilla, ¿no? Está Olivares. Mantilla. Ortega. Pelinco. Ramírez. Ya, entonces. Ramírez. Ya, entonces estamos haciendo un repaso. Después voy a pasar nuevamente la lista. Estamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿No? Habíamos visto cómo resolver ecuaciones no lineales, ¿no? Habíamos dicho primero de que una ecuación, que existen varios métodos para resolver ecuaciones, pero se clasifican en dos, donde las ecuaciones debían ser de la forma f de x igual a 0. Están viendo el documento Word, ya, f de x igual a 0 o f de x igual a x. Si la ecuación que nos dan no está en esa forma, simplemente la transformamos. Lo más común es pasarlo a la primera forma, a la f de x igual 0. Hay varios métodos que resuelven una ecuación de esa forma. F de x igual a x es para casos menos frecuentes. Y entonces habíamos visto, aquí teníamos un ejemplo, si nos daban una ecuación seno de x igual a exponencial coseno de x, había que pasarlo a la primera forma, simplemente el e a la coseno de x lo pasamos al otro lado y en segundo lado queda 0. Y entonces en ese caso
el f de x cuyo cero vamos a hallar es seno de x menos el coseno de x. Y si quisiéramos pasar a la otra forma, simplemente buscamos alguna x que esté sola en alguna parte y esa x la dejamos en un solo lado de la ecuación. Aquí hay una x, entonces para tener a la forma que quiero f de x igual a x, esta x la dejo solita en ese lado y paso el factor que lo estaba acompañando como divisor al otro lado. Entonces ya tengo x igual a seno de x entre e coseno de x. Ese no es un despeje, ¿no? No hemos despejado porque en el otro lado también aparece x, pero lo único que nos interesa es que la forma sea así, una x sola en un lado y al otro lado una expresión, una función. Entonces, el f de x en este caso es seno de x dividido entre coseno de x. Muy bien. Entonces, una vez transformada a una de esas formas, ya podemos aplicar los métodos. Los métodos para la primera forma, o sea, para f de x igual a 0, son varios. Entonces, analicemos entonces ahora, ¿qué es un cero de una función? Simplemente, dada una función, la curva celeste, el cero de una función, o un cero de esa función es un punto x donde la función toma valor 0. x1 es un 0, x2 es otro 0, x3 es otro 0. Eso no quiere decir x1 igual a 0, x2 igual a 0, no. Lo que quiere decir es que f de x1 es igual a 0, f de x2 es igual a 0, f de x3 es igual a 0. Ese es un cero de función. Entonces, hay varios métodos que sirven para encontrar el cero de una función. Ya. El primer método, el más sencillo, es el método de la bisección. ¿En qué consiste el método de la bisección? Hemos dicho. La condición para poder aplicar este método es de que en un intervalo dado, el valor de la función en los extremos deben ser de signo distinto. Que f de a mayor que 0, f de b tiene que ser menor que 0. Y entonces el teorema del valor intermedio nos garantiza que en este intervalo existe un punto x donde la función toma valor 0. ¿No? Necesariamente tiene que pasar a 0. Porque f de a es mayor que 0 y f de b es menor que 0. Entonces, la función, como es continua, tiene que pasar por algún punto donde el valor es 0. Entonces, basta que la función sea continua para que haya un punto donde la función toma el valor 0. Ese es el 0 de una función. Muy bien, entonces, ¿cómo trabaja el método de la bisección? Hemos dicho. Sabemos que tenemos un intervalo donde existe un 0. Entonces, el método lo que hace, halla la primera aproximación a la raíz yendo al punto intermedio del intervalo. Como ustedes ven, si yo me voy al punto medio de ese intervalo, necesariamente voy a estar más cerca del 0 que A o que B. O sea, se reduce la distancia. Me voy al punto medio, entonces voy a estar más cerca del 0 de la función. Más cerca que A o que B. Ya. Entonces, lo único que tengo que ver es si en ese punto
satisface el criterio de determinación. Si con X1, que ya sé que está más cerca, ya satisfago el criterio de determinación. Entonces, ¿qué hago para ver eso? Calculo el valor de la función, ¿no? Y veo cuán distante está del valor 0. El f de x1 que estoy calculando acá como punto medio, cuán distante está del 0. Lo que yo quiero es un punto que tenga 0, f de x 0. Pero acá estamos viendo que f de x1 no es 0. Entonces, ¿qué hago? Entonces, si no es 0. Lo que hago es buscar en el intervalo, porque al calcular x1 estoy dividiendo el intervalo en 2. Los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Entonces yo tengo que escoger el intervalo que contiene al 0. ¿Cuál de ellos va a ser si yo estoy en x1? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál de los intervalos tiene al 0? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cómo hacemos para escoger reconocer ese intervalo? A ver, ¿quién me dice? Voy a llamar a González Lozano. ¿Cómo reconocemos cuál de los intervalos contiene al 0? Porque tiene igual signo. El intervalo no tiene signo. ¿Quién tiene? ¿A quién te refieres? Sí, la forma de reconocer el intervalo, si está a la izquierda del punto que hemos hallado o a la derecha del punto hallado, es comparando el valor que tiene la función en ese punto que hemos calculado. En el punto medio. El punto medio que hemos calculado es x1, que es el punto medio del intervalo. Entonces el intervalo inicial ha quedado partido en 2. Y hay que escoger el que contiene la raíz. ¿Cómo reconocer el que contiene la raíz? Calculando el valor de la función. Entonces, si yo calculo el valor de la función y veo que en ese punto el valor de la función tiene el mismo signo que b, entonces que b lo tengo que arrastrar hacia esa posición. ¿Ya? O sea, el x tengo que llevarlo al x1. Ya está. Entonces, el nuevo intervalo, el b, ¿no? El b tengo que llevarlo hasta x1. El nuevo AB contiene al 0 de la función. Y entonces puedo aplicar el mismo método. Ya tengo un nuevo intervalo AB que contiene al 0 de la función. Pero este nuevo intervalo que contiene al 0 de la función es más pequeño, es la mitad que el original. Y entonces nuevamente puedo aplicar el método y buscar la mitad de este intervalo que contenga al 0. Y así en cada paso voy reduciendo la mitad la longitud del intervalo donde tengo que buscar. Y como el intervalo se hace más chiquito cada vez, ¿no? Este es el intervalo inicial, la flecha grande. El otro intervalo ya es la mitad. El siguiente intervalo es la mitad, más chiquito. El siguiente intervalo es más chiquito. Y así, si voy reduciendo, cada vez me estoy acercando al 0 de la función, ¿no? Esa es la idea, de que cada vez voy achicando el intervalo que contiene al 0. Entonces, obviamente, el a y el b van a estar bien cerca del 0 de la función. Y si hago un paso más, ya de repente doy en el 0 de la función, ¿no? Entonces la idea, vean que empezamos con un intervalo grande, vamos reduciendo el tamaño del intervalo cada vez más pequeño
y al final vamos a estar bien cerca del cero de la función. Eso es el método de la bisección. El proceso se repite hasta que se cumpla un criterio de determinación que uno tiene que fijar antes del inicio del proceso, ¿no? Y ya habíamos visto también de que hay varios criterios de determinación. Veamos, habíamos visto un ejemplo acá, resolver la ecuación coseno de x igual a menos seno de x. La ecuación debe ser transformada a f de x igual a 0. Para eso, simplemente pasamos el segundo miembro del segundo miembro al primer miembro y queda 0. Y el f de x es igual a coseno de x más seno de x. Ya está. Y entonces con esto había que ir al Excel, ¿no? Vamos a hacer los cálculos en el Excel. Llevamos nuestra función y también hay que recordar el intervalo de búsqueda, donde debemos buscar. El problema nos está pidiendo buscar un 0 en el intervalo de 1 a 2. Ya, entonces nos vamos a ir al Excel. Voy a pasar al Excel llevando la función cuyo 0 vamos a encontrar. Vamos a ver, nos vamos al Excel. Voy a pasar hasta el Excel. Compartir. Ahí está el Excel. A ver, la clase pasada habíamos avanzado. Ya, ahí está la función. O sea, es la misma función. La misma función, ¿no? Entonces, si tenemos la función, lo primero que hacemos es, ¿qué cosa? Es tabularla o graficarla para tener una aproximación inicial o el intervalo inicial de búsqueda. Entonces, tabulamos en el intervalo que nos han dado, 1 a 2, y efectivamente vemos que hay un 0. ¿Por qué nos damos cuenta que hay un 0? Porque la función está cambiando de signo de 1.4 a 1.6. Entonces, en ese intervalo hay un 0 de la función. Hay una raíz de la función. Muy bien. Entonces, allí ya aplicábamos el método, ¿no? Teníamos A, teníamos B, teníamos el punto medio, es X el punto medio, calculábamos los valores de la función, 3 valores, el f de A, f de B y el f de X. Y también calculábamos el error. Estamos trabajando en este caso con error residual. Y aquí el error residual que estamos usando es de 10 a la menos 3. ¿No? 10 a la menos 3. Entonces, calculamos el punto medio, calculamos A, calculamos B, calculamos si el error, esta es la fórmula, si el error residual es menor que 10 a la menos 1. 10 a la menos 3, perdón. Y entonces calculamos repetidas veces hasta que el criterio de determinación se cumple. Cumplimos el criterio de determinación. Entonces cada uno de los pasos se repite. ¿A qué habíamos hecho? Aquí habíamos visto que f de x toma un signo
positivo y f de a tiene también signo positivo. Entonces, esto indica de que el que tiene que modificarse es f de a. Entonces, efectivamente, f de a se ha multiplicado. Y f de a queda con su mismo valor. Y así sucesivamente. A ver, aquí vamos a aumentarle la cantidad de dígitos a cada uno. Vamos a aumentar la cantidad de dígitos. Ahí está. Lo mismo para B. La cantidad de dígitos. Y el X también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a aumentar dígitos. Ya. Ahí está. Ya. Entonces. Ya comparamos. Aquí, ¿qué más se modifica? A o B. Se modifica A, porque el signo de f de x coincide con. Aquí, ¿qué se modifica? A también. Aquí, ¿qué se modifica? B, porque el signo de f de x coincide con el signo de f de b. Y así sucesivamente se va modificando el A y el B. Ya, ahora vamos aquí hemos puesto calculando manualmente. Vamos a automatizar este cálculo. Vamos a poner fórmulas en el A, en la celda A y en la celda B para que el cálculo sea automático. Vamos a copiar estos mismos cálculos. Vamos a copiar estos mismos cálculos. Pero vamos a hacerlo haciendo de que A y B, las celdas A y B sean automáticas. A ver, vean. En esta celda tengo que ponerle una fórmula, un valor condicional. ¿Cuándo y qué valor va a tomar esta celda? Voy a poner una fórmula. La función if, en castellano es si. Acá está con if. Sí. ¿Cuándo va a cambiar la celda A? A ver, jóvenes, piensen ahí. ¿Cuándo debe cambiar la celda A? ¿Qué condición y con cuánto debe cambiar la celda A? A ver, vamos a llamar Espinosa, gente. Espinosa. Fernández Ochoa. Ya, ¿qué cosa debemos digitar en esa celda? ¿Qué ponemos en esa celda? Bueno, queremos, ¿sí? Queremos que si el signo de A tiene el signo de f de x, entonces hay que modificar A. Entonces, ¿cómo reconocemos si tienen el mismo signo? ¿Cómo se sabe? Si dos valores tienen el mismo signo. Si su producto es mayor que 0. Si su producto es mayor que 0, tiene que ser. Si su producto es mayor que 0, tiene que ser, tiene que tener el mismo signo. ¿Ya? Entonces, coloquen ahí. Se supone que están trabajando con Excel. ¿Jóvenes tienen su Excel ahí? A la mano, tienen que tener su Excel a la mano. Abran su Excel si no lo tienen. El profesor está abierto Excel.
¿Cómo? Abran su Excel. Ya, vamos. Entonces yo digo, la celda A va a cambiar su valor si es que f de A tiene el mismo signo que f de X. Entonces voy a hacer el producto de f de A hasta f de A por f de X. Si ese producto es mayor que 0, significa que tienen el mismo signo. En esa condición es que el valor de A debe cambiar. ¿Debe cambiar a qué? Al valor intermedio que se ha calculado en el paso anterior. O sea, debe cambiar a este valor. Y si no, ¿qué debe pasar con A? Debe quedarse con su valor original. Quedarse original. Eso es lo que la celda A debe tomar. Todo esto está de más. Ya, entonces ya he puesto la fórmula. A ver, acá dice si n f de A está bien, si la celda 15, la fila 15 está bien. Entonces A va a ser, el nuevo A va a ser ya al X, si es que su producto, el producto de f de A por f de X tiene el mismo signo, mayor que 0. Y lo mismo tengo que poner celda B. A ver, que alguien me dicte qué cosa debo poner ahí en la celda B. Vendría a ser igual, profesor. If Bien. If f de b por f de x es mayor que 0. f de B Por f de x es mayor o igual que 0. f de X por f de X. Entonces, el valor que debe tomar Vendría a ser f de x. Ah, no, x. y si no, tiene que tener su valor anterior. Y listo, ya está. Ya está con una fórmula. Y ahora, ¿qué cosa resta hacer? Simplemente copiar nuevamente los cálculos para ese A y ese B. Bien, y ahora vemos que todavía no cumple el criterio de continuación. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer más iteraciones, porque todavía no se ha llegado. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan?
Profesor, se escucha un poco lejos, pero sí se escucha. Ay, ay, ay. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora se escucha mejor. Ya. Entonces, vean, ya hemos hecho los cálculos, primero acá con la aproximación inicial, y el criterio de determinación no se cumple. Y acá tampoco el criterio de determinación no se cumple. Entonces, hay que hacer más iteraciones, pero como ya la celda está automatizada, simplemente hay que copiar. False. False. Ya no hay que hacer nada con las clases. Ya está, simplemente jalando yo hago los cálculos, porque ya he automatizado la función, las A y las B ya están automatizadas, y simplemente jalando la función, ya las filas, jalando las filas, ya obtengo los resultados. Ya. Entonces, esa sería la forma. Vamos a pasar al siguiente método. Pero me esperan un ratito. Ya jóvenes, ahora vamos a traer todos estos cálculos vamos a vamos a traer los cálculos que hemos hecho en el Excel al Word. Ya voy a ver entonces, ¿dónde está? Tenemos las dos formas. Voy a traer ya cualquiera, ¿verdad? Porque en el Word solamente voy a ver los cálculos. Ya, primero voy a llevar la tabulación de la función. Voy a compartir el Word. A ver, en este momento están viendo Excel, ¿no? ¿Qué están viendo, jóvenes? Sí, profesor, estamos en Excel ahorita. Ya, entonces nos vamos a pasar nuevamente al Word. Para dar la respuesta nos vamos a pasar al Word. Ya, ahora sí está el Word, ¿no? Ajá. Vamos a poner el Word. Cálculos. Cálculos. Vamos a poner una buena tabla.
to fit to contents. Ahí tenemos los cálculos. Lo primero que vamos a decir aquí es que se observa, ¿no?, en la tabla de la función, en la tabla de la función, se observa que en el intervalo de 1,4 a 1,6 hay un cambio de signo. Lo que implica que en ese intervalo hay un 0 de la función. Entonces, esto quiere decir que el intervalo inicial es A igual 1,4 y B igual 1,6. Allí es nuestro intervalo inicial. Y con ese intervalo vamos a empezar los cálculos. Voy a traer del Excel los cálculos que hemos hecho. Vamos a venir al Word. Allí, ahí está. Esa es nuestra tabla. Lo vamos a ajustar todo. Ya, muy bien. Ahí hemos traído nuestro cálculo. ¿Qué podemos decir acá? Ya viendo la tabla, a ver, podemos señalar de que la solución, con la precisión que hemos pedido de 10 a la menos 3, la respuesta es esta. La vamos a marcar ahí. Ahí está. Ya. Entonces, ya podemos dar la respuesta. Dos puntos. ¿Qué color era acá? Celeste. Respuesta. Muy bien. Entonces, el 0 de la función f, o la solución de la ecuación. Sí, ahí comercio. Ya. A ver, por favor, esas risas. Estamos en clase. Ya. Apaguen sus micrófonos, y solamente cuando quieran comunicar algo, presionan la tecla del espacio y hablan mientras tienen presionada la tecla de espacio. Terminan de hablar, la sueltan y ya su micrófono queda apagado. Y esa es la mejor forma de comunicarse. Todos anulen, o voy a anular el micrófono. Ya, y ustedes, si no, ustedes también anulen su micrófono y cuando quieran hablar solamente presionen la tecla espaciadora. Terminan de hablar, sueltan la tecla espaciadora. Ya. Entonces, la respuesta sería la solución de la ecuación. La solución de la ecuación en el intervalo. ¿Qué intervalo nos pedía? No. Bueno, vamos a poner la solución de la ecuación en el intervalo dado.
con una cota de error. ¿De qué tipo de error estamos hablando ahora? Cota de error residual. Cuando se trata del valor de la función, es un error residual. Cuando es valor de la variable, de la incógnita, ese sí es error de la incógnita. El valor calculado para la incógnita. En este caso es el valor de la función, que es error de residual. Error menor que 10 a la menos 3. Menor que 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 habíamos puesto, ¿no? ¿Dónde está? Hemos dicho, no hemos dicho. Ya, parece que no hemos dicho. El cálculo lo hemos hecho. Voy a ver, el cálculo lo hemos hecho. A ver qué cote hemos estado usando. 10 a la menos 3. Ya, en el enunciado entonces voy a completar. Resolver. Ya, en el intervalo 1 a 2. Ya. Y aquí hay que ponerle además con una cota de error residual de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Entonces, el criterio de terminación debe buscar que la cota de error residual, que el error residual sea menor que 10 a la menos 3. Entonces, esto vamos a ponerlo así. Muy bien. Ya. Entonces, acá tenemos ya, con una cota residual de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es, voy a ponerle aquí, es ¿cuánto? Y aquí sacamos de la tablita 1,57 1,57 cota de error 57 1 0 9 4. Ya, entonces esa sería la respuesta del problema. Ya, entonces ahora vamos a pasar a otro método que se llama el método de la bisección. Vamos a ver acá el método de la bisección, de la falta posición. Acabamos de hacer la bisección. A ver, falsa posición. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a ver el método de la falsa posición. Este método es muy similar al método de la bisección. ¿En qué cosas es similar? Vamos a poner. Es similar al método de la bisección. ¿En qué es similar? Vamos a poner. ¿En qué es similar? Primero, los signos en los extremos. Los signos en los extremos del intervalo. El intervalo deben ser opuestos. Los signos de la función. Signos del valor de la función
en los extremos del intervalo deben tener signos opuestos. Deben tener signos opuestos. Ahí está. Deben tener signos opuestos. ¿Están viendo el Word, no, jóvenes? Jóvenes. Profesor. Sí, Sí, profesor. Word, Sí. ¿no? Ya. Ya, los signos del valor de la función en los extremos deben ser opuestos. Estamos viendo acá al extremo inicial le hemos llamado en esta diapositiva XA, pero este en realidad debería ser el A. Y al otro lado, el otro extremo, le hemos llamado X1, que debería ser el B. Y los puntos intermedios, el primer punto intermedio sería X1. ¿Cómo se está calculando X1? Esa es la diferencia con el método de la bisección. Primero vamos a poner las semejanzas, ¿sí? Entonces, los signos del valor en los extremos son opuestos. ¿Qué otra similitud hay? Se calcula la siguiente aproximación dentro del intervalo. Se calcula la siguiente aproximación dentro del intervalo. Muy bien. Después de eso, ¿en qué más se parece al método de la bisección? Se escoge el intervalo, se escoge el intervalo que contiene a la solución. El siguiente intervalo, o al cero de la función, vamos a poner acá, que contiene al cero de la función. Ahí está. En eso se parece, ¿no? Se escoge el intervalo y finalmente con el nuevo intervalo se repite el proceso. El intervalo se repite. ¿Hasta cuándo se va a repetir el proceso? A ver, ¿quién me dice? A ver, Malma Pardo, ¿hasta cuándo se repite el proceso? Malma, ¿está presente o está ausente? Ortega. Ya, ¿hasta cuándo se repite el proceso? Hasta que se obtenga un cero, profesor. Claro, ese es el cero, pero como tú ves, estamos trabajando con un método aproximado y no nos va a dar el cero exacto. Entonces, ¿hasta cuándo se repite el proceso? Hasta que se cumpla el criterio de terminación. Así es, ¿ya? Se repite el proceso hasta que se cumpla el criterio de terminación. Así es. Ya, en todo eso se parece a la bisección. ¿Ya? Los signos de la función en los extremos del intervalo deben ser signos opuestos. Se calcula la siguiente aproximación con una fórmula que recién vamos a ver, pero esa aproximación va a estar dentro del intervalo inicial. Entonces se van a crear dos subintervalos y hay que escoger uno de ellos, el que contenga al cero de la función. Entonces ya una vez que escogemos ese nuevo intervalo que contiene al cero de la función, repetimos el proceso. Se repite el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento se cumple el criterio de terminación. ¿En qué está la diferencia? Vamos a poner acá la diferencia. Es similar todo. Y entonces aquí vamos a poner la diferencia consiste, vamos a poner,
La diferencia consiste en la forma de calcular la aproximación, la nueva aproximación. Ya, en el método anterior, ¿cómo se calculaba la nueva aproximación? A ver, Sáenz Ceballos, ¿cómo se calculaba la nueva aproximación en el método de la bisección? Sáenz. Albornoz Padilla, ¿está presente? Sí, profe. Ya, ¿cómo se calculaba en la bisección la nueva aproximación? A ver. Con la mitad. La mitad al punto medio del intervalo. Atención, jóvenes. Esos son los conceptos que deben ir recordando. En la bisección, la nueva aproximación se calcula yendo al punto medio del intervalo. En el caso de la falsa posición, ¿a dónde se va? Se va a la intersección de la recta secante que pasa por los extremos de la curva de la función. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Vamos a poner aquí la nueva aproximación. La nueva aproximación, ¿qué es? Es la intersección de la recta secante, de la recta, no, vamos a ver, que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. Ahí está. ¿No? La nueva aproximación es la intersección de la recta que pasa por A, F de A y B, F de B. Recuerden aquí con respecto a esta diapositiva, X0 es el A y X1 es el B. Ya, entonces estaríamos diciendo que la recta que pasa por X0, F de X0 y X1, F de X1. O simplemente podemos decir por la recta que pasa por los extremos de la curva de la función. Lo mismo es eso. ¿No? Vamos a poner O, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis, que es lo mismo, decir que pasa por los extremos de la gráfica de la función. Ahí tenemos, pasa por los extremos de la gráfica de la función. En eso consiste la diferencia entre los dos métodos. ¿No? En eso consiste la diferencia de los dos métodos. Entonces, acá está la fórmula que me permite calcular la intersección. X2 es la intersección. ¿Cómo podríamos sacar, viendo este diagrama, cómo podemos sacar X2? Ya, en eso tienen que pensar todos. Voy a llamar nuevamente. ¿Cómo podemos calcular X2 viendo este diagrama? Ya, a trabajar, jóvenes, voy a llamar ahí por nombre y me explique cómo se puede calcular eso. Ya, utilicen ahí todos sus conocimientos anteriores y deduzcan esta fórmula que está acá para X2. X2 es la intersección, ¿no? Y deduzcan esa fórmula, justifiquen esa fórmula. ¿Cómo se puede calcular? Vayan pensando, llamo en cualquier momento.
Están trabajando jóvenes, tienen que, viendo ese diagrama, sacar la fórmula para X2 y explicar con palabras cómo se puede hacer. A ver, Carlos Aldair Yaque, Profesor. explícanos con palabras cómo podemos hacer. Comparando las pendientes Ya, comparando las pendientes de quién. de la recta que une los dos extremos de la curva. En Ya, este caso se está hallando la pendiente un poquito más fuerte. con los puntos X1 y X0 y se está igualando con hallar la pendiente con X1 y X2. Claro, aquí hay una semejanza de triángulos nada más, ¿no? Aquí hay un triángulo grande cuya base es esta, X1 menos X0, y cuya altura es f de X1 menos f de X0. Eso es la altura. Ahora, ¿por qué? Tenemos entonces dos triángulos. Un triángulo grande, el triángulo grande este de acá, y el otro triángulo es el triángulo pequeño, que va de dónde? Que va desde este triángulo pequeño, ¿verdad? Semejanza de triángulo. Esa semejanza está expresada acá, ¿no? La X2, X1 menos X2. ¿Cuál es X1 menos X2? Es toda esta distancia, o sea, X1 menos X2 es esta distancia, este triángulo pequeño. ¿Qué altura tiene ese triángulo pequeño? Cuya base es esta, es f de X1. Entonces tenemos el triángulo. Y el otro es el triángulo grande, que va hasta de X1 menos X0, y su altura es f de X1 menos f de X0. Y de aquí simplemente, ¿qué cosa nos interesa? Nos interesa despejar X2, ¿no es cierto? Simplemente entonces va a quedar que nos interesa despejar X2, ¿no? Entonces pasamos f de X1 va a multiplicar a X1 menos X0, ¿no? Y va a estar dividido entre f de X1 menos X0. Y después, ya pues, X2 se viene al otro lado y ya tenemos todo. Primero pasamos el f de X1 al otro lado y después simplemente movemos el f de X2. Entonces simplemente este X2 es el despeje de esta fórmula. Y esta fórmula es una relación de triángulos, ¿no? El triángulo pequeño, que viene de X1 a X2 con base, es la altura de X1, y el triángulo grande. Listo, despeje, ya tenemos la fórmula. Muy bien, entonces habíamos resuelto un problema. Ahora tendremos que resolver utilizando el mismo problema que hemos resuelto antes,
Vamos a resolver ahora utilizando el método de falsa posición. Ajá. Vamos a ver, estamos acá con vamos a ya, entonces voy a copiar el mismo problema, pero para resolverlo con el método de la falsa posición. Problema, ya, entonces voy a copiar el problema anterior. El problema anterior era... Copy. Vamos a resolver este problema. Ya, entonces tenemos el mismo problema que lo vamos a resolver utilizando. Nos vamos entonces nuevamente al Excel. Nos vamos a llevarla allá, aquí. Vamos a poner la solución, los primeros pasos. Solución. Solución. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para resolver una ecuación? La ecuación, ¿cómo se dice? Se dice la ecuación debe ser transformada. No es cuestión de hacer unas cuantas fórmulas, sino hay que explicar, jóvenes, hablando, escribiendo. La ecuación debe ser transformada ¿a dónde? A la forma f de x igual a 0. ¿Y eso qué nos da? Transformando la ecuación a la forma de x0, vamos a tener así, vamos a copiar esto. Copy. Ya, entonces ¿cómo lo transformamos? Simplemente menos c no va a pasar al otro lado y se va a convertir en más. Y el otro lado va a quedar 0. Igual 0. Ya está la ecuación transformada. Ya, entonces, y en este caso, f de x resulta, la función resulta, vamos a poner la función cuyo 0 se va a hallar es la función cuyo 0 se va a hallar es. Vamos a poner cuál es la función. Entonces voy a copiar simplemente este de acá, esta parte. Copy. Ya, y le pongo f de x es igual f de x igual ya. Ya, entonces tenemos ahí que la función f de x, cuyo 0 vamos a hallar, es coseno de x más seno de 2x. Ya. Entonces, con eso ya nos vamos al Excel. Nos vamos a llevar esta función al Excel. Nos llevamos al Excel. Voy a usar el mismo, ya, entonces voy a pasar al Excel. Voy a compartir el Excel.
compartir el Excel. Acá está el Excel. Ya. Y entonces voy a crear una nueva hoja para resolver el problema por este método. Le voy a llamar, a esta le voy a llamar falsa posición. Falsa posición. Falsa posición. Y a esta le vamos a llamar, le vamos a cambiar de nombre, bisección. Bisección. Ya está, entonces nos pasamos a esta. Vamos a traer la función cuyo cero vamos a hallar acá. Ahí está. A ver, el Word que nos dice en el intervalo 1 a 2. En el intervalo 1 a 2. Intervalo 2. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos nuestro método. Primero hay que ver si hay solución o no hay solución. Para eso tabulamos o graficamos. Entonces voy a graficar X, F de X. Para ver si hay solución. De repente no hay solución, ¿no? Entonces, ponemos acá. Vamos a ponerle acá. Debe empezar en 1. Y para ver cómo es de 1 a 2 le va a poner de 1 en 1. O sea, varía de 1 en 1. Lo hago variar de 1 en 1. Y veo que no hay solución. Todavía no. De 1 a 2, hemos dicho. Intervalo 1 a 2. Ahí está, de 1 a 2. El X va a variar de 1. Quiero ver si en el intervalo de 1 a 2 hay solución. Entonces, igual, la fórmula que sería coseno de X. Coseno de X más seno de 2X. Seno de 2X. Calculamos. Y viendo la tabla ya podemos saber si hay solución o no y cuántas soluciones hay. A ver, ¿cuántas soluciones hay? Flores, Dalia, Gerson, Donato. ¿Cuántas soluciones hay? Floredalia. Floredalia. Está. A ver, Marcos Zulca. Brenda María. ¿Cuántas soluciones hay en el intervalo que nos piden? Intervalo 1 a 2. María. No está. Vamos a poner falta a los que no contestan. Olivares, Miranda. Olivares, Raúl. Sí, profe, había ¿Cuántas una solución, ¿Cuántas? una porque solo cambia de signo a una. Claro, hay en ese intervalo dado, de acuerdo a la tabla que hemos hecho, hay un solo cambio de signo. ¿En qué intervalo? Identificamos ese intervalo. Entonces, hay una solución en 1.5, 1.6. Tendría que buscar allí nada más. Ya.
Entonces, hacemos nuestra tabla similar a la de la bisección para hacer los cálculos, donde vamos a tener una columna para el A, una columna para el B, una columna para el valor intermedio, la aproximación, para la intersección en este caso, luego el valor de la función en A, luego el valor de la función en B, el valor de la función en B, y luego el valor de la función en X. El valor de la función en X. Recuerden, ahí está la tablita bien ordenada, bien organizada. Y entonces, estos valores, ¿dónde lo vamos a poner? A ver, ¿dónde Chávez Rafaela? ¿Dónde pongo este par de valores? El 1.5 y el 1.6. Chávez no está. Si yo llamo, no contestan, yo voy a considerar como asistencia. ¿Ya? Entonces se supone que están asistiendo a clases y deben contestar en cualquier momento que yo llame. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, tengan cuidado, jóvenes. Si yo voy a llamar varias veces, si no contestan, más de una, ya les voy a considerar inasistencia, porque se supone que deben estar presentes escuchando la clase. Ya, muy bien. Flores Donato, Flores Valle. A ver, Pelinco. En la altura de A y 1.5 en A y 1.6 en B. Bien, perfecto. O sea, como la A inicial y el B inicial, para la búsqueda, para aplicar el método, tengo que poner el 1.5 como el extremo izquierdo y el 1.6 como el extremo derecho. Muy bien. Y entonces aquí viene la fórmula. Voy a traer del Excel la fórmula, del Word voy a traer la fórmula con su diagrama. Paso al Word. Voy a pegar por acá. Aquí está la formulita. Entonces voy a aplicar esta formulita. Pero en esta formulita, en vez del X2 voy a utilizar A. Vamos a poner así. X2 es igual a A. En vez de X2 voy a usar A. No. En vez de X0 voy a utilizar A. X0 está acá, ese va a ser el A. X1 va a ser igual al B. X1 igual a B. Muy bien, ¿qué más? Que el F de X0, en realidad, ¿qué va a ser? Acá va a ser F de A. Lo que en la fórmula es F de X0, acá en el cálculo va a ser F de A. Y lo que en la fórmula está F de X1, en el cálculo va a ser ¿qué cosa? Va a ser F de A. A ver, no, F de B. X1, F de B. Ahí está. Es F de B. Muy bien. Entonces, este X1 voy a calcular con esta fórmula, ¿no? Con esta traducción. Ahí está. Bien. Entonces dice la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Igual a
La fórmula dice que el x2, el nuevo x, ¿no? Que lo hemos llamado como x2, es igual a x1, pero x1 es b. Entonces tengo que poner acá b. Ya, menos f de x1. F de x1. F de x1 es f de b. Entonces voy a poner f de b. Por. Hay una diferencia. x1 menos x0. x1 es b. B menos a. Menos. El otro es a. Dividido entre. Este producto dividido entre. F de x1 es f de b. F de b es, vamos a poner la celda, f de b sería G19, la celda G19, menos f de x0. La f de x0 sería f de x0 sería f de xa. F de a es la celda F19. F19. Cierro paréntesis, enter. Ajá, ¿por qué me ha salido esto? F19. F19. División entre 0. ¿Por qué me sale? Ya, a ver, ayúdenme a revisar esta fórmula, porque está mal. A ver, D19 es el B, supuestamente X1 sí, está bien. Ya, ¿por qué me está saliendo? Lo que pasa, profesor, es que todavía no tiene valores Todavía no he calculado en ya. FDA y FD. Ajá. Ya, perfecto. Entonces vamos a calcular el FDA. Por eso está pasando eso. FDA. Ahí tenemos nuestra función coseno de X. Coseno de X. En este caso es A, ¿no? Coseno de A. Coseno de A. Menos seno. Acá está en inglés. Menos seno de 2A. 2A, que es este de acá. Ya, esa es la función f de a. Está muy lejos del micrófono, no escucho lo que está diciendo. Ya. La función dice más, vamos a poner más. Muy bien, así está, tú sí está participando. Más, ya, enter. Y acá jalamos también todo. Ya está. Nos faltaría la cuota de error. El error, vamos a poner aquí una columna donde es el error residual. Residual. Error residual. ¿En qué consiste el error residual? En este caso es simplemente el valor absoluto de la función. Entonces aquí le voy a poner igual el valor absoluto de la función en el punto donde estoy calculando. Ahí es. Yo he calculado un punto. Lo único que lo está haciendo es poner valor absoluto. Y vamos a ver si cumple este error con el criterio de terminación. 10 a la menos 3 hemos dicho, ¿no? Cota, error residual. Vamos a ponerle 10 a la menos 3. 1e menos 3.
Y en Excel 10 a la menos 3 se pone así, 1 menos 3 y lo traduce automáticamente. Ya, entonces aquí lo que debemos hacer es comparar. Aquí también voy a usar una función lógica del Excel, ¿no? ¿Qué cosa es eso? La fórmula. Voy a decir igual. No, aquí ni siquiera es igual. Simplemente voy a poner el cálculo. Esta de acá, así, sí tengo que ser igual. Igual. Esto menor que 1e menos 3. Ajá. Vean. Vean acá. Con 1.5753 FDA sale, FDA sale esto, FDB sale esto, y el FDX sale esto. Y bueno, con este X ya hemos llegado a la solución, con la cota de error de 10 a la menos 3. Entonces ahora vean, ¿qué pasa si modificamos la cota de error? Vamos a trabajar con otra cota de error. Otra cota de error. Entonces, copy de acá. Vamos a poner con otra cota de error. Y vamos a ponerle a la menos 5. 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces le voy a aumentar acá 2 ceros más. A ver qué pasa con eso. Entonces tendría que copiar nada más estos cálculos. Copy, lo pegamos acá. Y acá tengo que modificar la cota de error. 2 ceros más. Ya vean, entonces si le he puesto, si a mí me hubieran pedido la cuota de error residual 10 a la menos 3, con un solo paso, habría llegado a la solución con esa cota, ¿no? Pero ¿qué pasa si la cota es más exigente? En un paso no llega y entonces tengo que repetir nuevamente el proceso. Entonces, ¿qué cosa? Voy a poner la fórmula automatizada aquí para esto. ¿Cuándo debe cambiar? Vamos a poner if, o sea, esta celda, le ponemos el if. ¿Cuándo esta celda debe cambiar? Si es que esta celda va a cambiar, si es que el signo de FDA coincide con el signo de FDB. Entonces, ya. El producto, para eso calculo el producto. Si el producto de FDA por FDX es mayor que 0, eso quiere decir que tienen el mismo signo. En ese caso, el valor de la celda va a ser el X que he calculado. Si no es así, esta celda se queda con su propio X, con su propio valor, perdón. Se queda con su propio valor. Ahí está. Entonces, efectivamente, FDA tiene el signo de FDX, por lo tanto, cambia. Ya. Este de acá, hay que poner una fórmula similar, igual, if, si el producto en este caso sería de FDB multiplicado por el FDX es mayor que 0, en ese caso el valor de B, de esta celda B, debe ser el X. Y si no, el valor de esta celda debe ser su valor anterior
ponemos enter y efectivamente A cambió y B se quedó con su. Y entonces, una vez que eso está automatizado, simplemente vengo acá, jalo. Y bueno, con 2 pasos llegó a la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es esta. O sea, este método normalmente es mucho más rápido que el método de la bisección. Rapidísimo. Ha llegado, para 10 a la menos 3 con un solo paso. Con 10 a la menos 5, 2 pasos. Vamos a hacer una más para ver con más exigentes. Vamos a hacer con 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7. Copy. Con 10 a la menos 7. Ya, entonces voy a cambiar aquí. Esto está diciendo esto. Entonces, aquí vamos a cambiar 10 a la menos 7. No quiero cambiar. Aquí voy a poner 1e menos 7. Si se escribe en Excel. Ya, 10 a la menos 7. Y en la fórmula también voy a poner 10 a la menos 7. 1e menos 7. Falsa. Y acá también vamos a ver. Okay. Poner 10 a la menos 7. 1e menos 7. Profesor, para que salgan más iteraciones tiene que ser mayor que 10 a la menos 8. Para que salgan más iteraciones. Ah, con eso sí llega. Ya, vamos a poner 9, le ponemos entonces. Sí. 1e menos 9. Ah, eso salió. 1e menos 9. Entonces, acá también vamos a modificar. 1e menos 9. Ya está. False. Acá también le ponemos false. False. Ya. Entonces ahora, como todavía para 10 a la menos 9 no cumple, entonces vamos a calar acá. O sea, depende del criterio de terminación con que quieras. Yo tengo, antes de hacer el proceso, yo quiero con tanto de precisión. Bueno, aquí con 10 a la menos 9 ha llegado con 3 pasos. Como ven, es rapidísimo. Rapidísimo el método. A ver, un momentito, por favor. ¿Aló? Sí, él habla. Sí, sí. Ya. Sí, sí. Así es. Ya. Ya llegan de la embajada de Estados Unidos, moviéndose a avanzan, llegan a una esquina, la siguiente esquina, ahí sí es la calle. De la embajada de Estados Unidos, la esquina de Estados Unidos, avanzan llegan a la otra esquina, que es el portico. El portico avanza en una esquina más, solo, y ahí está la calle.
Recién yo me libero, sí. Claro, claro. Ya, hasta luego. Weather. Power. Y ya, jóvenes, entonces estamos viendo de que este método es rapidísimo comparado con la bisección. Entonces vamos a ir al Word, nos vamos a llevar los cálculos y bueno, ya nos ha ganado la hora. Lo voy a llevar todo al Word y lo voy a colocar en el Drive. Vamos a pasar lista. Voy a entrar a ORCE para pasar lista. ¿Ya? Entonces ya nos estaríamos viendo la próxima. A ver, voy a entrar a ORCE. ORCE. A ver. ORCE. Profesor, Sí. una pregunta. Dentro del Excel, ¿cuál era la fórmula que se usaba para el error residual? Simplemente es el valor absoluto del valor de la función. Ah, ya. Sí, residual se llama, error residual se llama a la diferencia, en este caso como debe ser la diferencia entre el valor de la función teórico y el valor que se obtiene en el cálculo, pero el valor que se necesita, el valor teórico debería ser 0. Entonces la diferencia sería el valor de la función nada más, el valor absoluto. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Qué cosa se busca al hallar el 0 de una función? Un x que te dé f de x igual a 0. Entonces, como no va a dar 0, esa diferencia es el residual, es el valor absoluto de la función nada más. ¿Está claro? Claro, ¿Está profesor. bien? Muchas ¿Está gracias. entendido? Sí. Ya. Entonces voy a entrar a ORCE. Cerrar ORCE. Información académica. Registrar asistencia. Es la sección B. La sección B, tema, hemos hecho bisección y falsa posición. Bisección, coma, falsa posición. Falsa posición. Voy a compartir la pantalla para que vean cómo estoy marcando su asistencia. Voy a compartir internet docente. ¿Están viendo, jóvenes, la lista de asistencia? Sí, profesor. Jóvenes. ¿Todavía? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, la lista de asistencia. Entonces voy a pasar la lista.
Ya saben cómo responder, no digan presente porque eso es simplemente ruido, que no es información. La información es su apellido. Ya, no pongan ruido. Ya, Albornoz. Albornoz. Bien, excelente. Amaya Abanto. No está. Amaya Paulino. Amaya Paulino. Arenas Arias. Arenas Arias. Bien. Ayla Sandía. Ayla Sandía. Barrio Nuevo Castelares. Chávez Arifaela. Chávez. Cosar de la Cruz. Cosar. Cosar. Escudero Díaz. Espinosa Gente. Espinosa Gente. Fernández Ochoa. Flores Dalia. Escudero ya está. Flores Dalia. González Lozano. González. González Lozano. Ya. Jara Romero. Jara. Yaque. Yaque. Malma. Mantilla. Marcos. Marcos. Olivares. Olivares. Ortega. Pelinco. Pelinco. Ramírez. Ramírez Gala. Ramírez Gala. Gala. No, Liñán. Ramírez Gala. Ya, Ramírez, los dos Ramírez están, ya. Riquelme Monje. Riquelme. Sáenz Ceballos. Santibáñez Ricra. Santibáñez, profesor. Timoteo Maldonado. Timoteo. Valeriano Quispe. Valverde Leiva. Valverde Leiva. Vera Flores. Vera Flores. Veramendi Lucero. Veramendi. Ceballos Zabaleta. Voy a repetir los ausentes. Amaya Abanto. Barrio Nuevo Castelares. Flores Dalia. Jara Romero. Malma Pardo. Mantilla Mesa. Mantilla Mesa. Ortega Carranza. Ortega, profesor. Ortega. Sí. Sáenz Ceballos. Valeriano Quispe. Ceballos Zabaleta. Muy bien, jóvenes. Voy a registrar la asistencia. Registrar la asistencia, registrado correctamente. Muy bien. Nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Gracias. Mañana. Muy bien, profesor. Hasta mañana.